Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 3 de enero de 2023, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a la primera edición de este año 2023 de mercados en Upside Capital. Comenzamos el año con malas noticias para la economía local. El índice mensual de actividad económica de noviembre de 2022, el IMACEC cayó un 2.5% y cayó más de lo que el mercado esperaba, según la última encuesta de expectativa económica entregada por el Banco Central de Chile. Este dato también se va a conocer por el Banco Central. Esta encuesta de expectativa económica mostraba una caída del 2.2% y finalmente termina siendo del 2.5%. Desde el punto de vista económico, por supuesto, una mala noticia que sigue ya a las caídas del IMACEC del 0.3% en septiembre y del 1.2% en octubre. Sabemos que este año 2023 va a ser un año difícil para la economía local y los últimos meses del 2022 han ido así demostrándolo. Desde el punto de vista de los mercados, puede que no sea una tan mala noticia porque a una menor actividad económica esperada, claramente tenemos una menor presión inflacionaria y por ende más incentivos para el Banco Central para hacer disminuir la tasa política monetaria. Eso es bueno para la renta fija porque recordemos que la relación es inversa. Si es que cae la tasa, tiende a subir el valor de mercado de los bonos, que durante el año 2022 trajo un muy buen retorno. Finalmente finalizamos con un 12.3% de retorno el fondo Itaú Dinámico, que es la base de nuestras estrategias de inversión en renta fija local, con algunos fondos de renta fija un poco más largos o con un riesgo un poco mayor, como deuda corporativa, con retornos superiores al 15%, y fondos un poco más cortos, como el ahorro a corto plazo, con retornos sobre el 8%. En general, la renta fija local, como siempre, en el mediano largo plazo, entregando mejor retorno que los depósitos a plazo nominales. Para este año 2023 mantenemos, por supuesto, nuestra recomendación basada en Itaú Dinámico, nuestra recomendación en renta fija local, dado este escenario esperado por el mercado, anunciado por el Banco Central, de ir disminuyendo la tasa de política monetaria, y estos datos de menor actividad básicamente van apoyando esa opción. Si nos vamos al mercado del dólar, finalmente termina básicamente sin modificaciones en su precio. La apertura del año fue a comienzos del 2022 en 844 y el cierre el día 30 de diciembre fue en 858. 14 pesos fue el alza del dólar durante el año, bastante leve, con una volatilidad muy fuerte, llegando hasta 1.061 pesos en julio, donde comienza la intervención del Banco Central. Si nos vamos a analizar las variables desde el punto de vista de su retorno anual durante el año, para el dólar peso tenemos al dólar index en primera instancia, que termina el año con un alza del 8.3% aproximadamente, y el cobre, que termina el año con una caída del 12% aproximadamente. Si es que vemos a un dólar en el mundo subiendo y a un cobre cayendo, lo lógico es que el dólar peso hubiese terminado en niveles bastante superiores. Finalmente, el hecho de que estas dos variables no hayan producido en el mercado del dólar en Chile un upside tan grande, lo relacionamos con dos factores. El primero, el anuncio durante la última semana del año del Banco Central de Chile de reanudar su línea de forward, aumentando la cantidad de dólares por sobre lo que esperaba el mercado. Eso es una presión bajista para el dólar, y también, por supuesto, la disminución de los riesgos políticos, dado el rechazo al proyecto constitucional el día 4 de septiembre, hace que en general el peso tienda a ganar valor frente al dólar, porque es la cara visible de nuestra economía, y eso produce que el dólar en Chile no se haya comportado en línea solamente con sus fundamentos externos, sino también haya mirado fundamentos internos en ese sentido. Si nos vamos a las cotizaciones de la renta variable, el IPSA marca durante el año un avance del 21.31%, un excelente año para las acciones locales, y nuestra recomendación al respecto, Itaú es que Chile Equities marca un avance por sobre el 30%, de manera que nuestra recomendación superó prácticamente en un 10% al retorno del índice, y por supuesto mantenemos también esa recomendación para quienes quieran estar en renta variable local. El año comienza con el dólar peso en 853,50, tocando mínimos durante el día en 845. El cobre marca $3,80 a esta hora en nuestras pantallas, con una leve caída del 0.08%, y el dólar index marca un fuerte upside del 0.91% frente a la caída del euro, dadas cifras macroeconómicas de Alemania, que vamos a pasar a revisar en un instante más. Las acciones locales, el IPSA marca hoy día una jornada bastante negativa, cayendo un 1.6% a esta hora, impulsado por las cotizaciones de Sokimich, la cual cae un 2.77% la mañana de hoy.
hoy. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. 0.22% fueron las caídas del Dow Jones el día viernes. El S&P 500 cayó también un 0.25% y el Nasdaq cayó un 0.12%. En general, ayer las principales plazas bursátiles del mundo estuvieron cerradas por festividades de Año Nuevo. Si nos vamos al retorno durante el año, vemos que el S&P 500 finalmente terminó con un 2022 cayendo aproximadamente un 20%, un 9% cayó el Dow Jones y el Nasdaq cayó aproximadamente un 30%. Aquí es donde vemos una oportunidad tanto en la renta variable, como acabamos de mencionar, como en la renta fija en Estados Unidos, dado que pensamos que la inflación se va a ir controlando y que eso básicamente va a ir teniendo repercusiones en que la Reserva Federal disminuya la tasa política monetaria y eso haga que la renta fija gane valor y también lo hagan las acciones en Estados Unidos. En ese sentido tenemos una amplia gama de fondos mutuos para poder brindar acceso a esos mercados a nuestros clientes y forma parte de nuestra recomendación de inversión en un año donde básicamente las tres variables principales que vamos a estar atentos van a ser: uno, los bancos centrales y los mercados, los comportamientos de ambos respecto a la inflación y las posibilidades de recesión para este año 2023. En segunda instancia, el COVID, los brotes en China y esta reapertura de China respecto a disminuir su plan cero COVID, abrirse un poco más en ese sentido. Y el tercero, la guerra de Rusia y Ucrania, que ya cumple aproximadamente un año, y las presiones inflacionarias, sobre todo en el sector energético, que eso genera. Si nos vamos al calendario económico, destacamos durante la semana, vamos a tener datos bastante importantes. Hoy día tuvimos una caída muy fuerte en el IPC anual de Alemania, se esperaba un 9.1%, cae a un 8.6%, esto es medido al mes de diciembre, que es una buena noticia en general para los mercados, dado que la inflación fue durante el 2022 lo que produjo las grandes caídas en los mercados de renta variable, dado que en ese escenario los bancos centrales están obligados a subir la tasa de política monetaria. Desde el punto de vista de Estados Unidos, mañana, entre otros datos, vamos a tener encuestas de ofertas de empleo y actas de la Reserva Federal, de la última reunión de la Reserva Federal, que se van a publicar mañana miércoles. El día jueves, peticiones semanales, como siempre, por subsidio de desempleo y otros datos también importantes. Y por sobre todo, el día viernes, creación de empleo en agrícola en Estados Unidos, tasa de desempleo e ingreso por hora, va a ser la cifra de todas maneras, junto con las actas de la Reserva Federal el día miércoles, que marque la jornada. Por último, nos vamos a revisar el comportamiento de los mercados el día de hoy, como siempre revisando Asia, que marca una buena jornada para el Hansen de Hong Kong, que sube un 1.84%, el índice de Shanghai sube un 0.88%. Si nos vamos a Europa, en general todas las plazas bursátiles en positivo, con el DAX alemán subiendo un 0.7% y el Eurostoxx 600 subiendo un 1%. Y en Estados Unidos acaba de comenzar la jornada con leves caídas, el Dow Jones cae un 0.06%, el S&P 500 cae un 0.25% y el Nasdaq cae un 0.55%. En un día donde vamos a ver si estos datos de inflación en Alemania, peor a lo esperado, o sea, es decir, un buen dato para la economía, logran revertir el pequeño impulso bajista a esta hora en los índices de renta variable en Estados Unidos. Que estén muy bien, tengan una excelente semana, un excelente año 2023. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.